Rafael desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 41. El fin de la Gran Guerra. Estamos en el año 435 de la fundación de la ciudad, lo que equivale al año 319 a.C., día de Año Nuevo. Una de las costumbres que los romanos tenían para el primer día del año era votar por los dos cónsules para el año en cuestión. El Senado romano iba a votar. Mantengan en cuenta, por favor, que todavía estamos utilizando el calendario prejuliano, es decir, que utilizamos el recuento de los meses del año como Rómulo y Numa Pompilio lo habían decidido, y no como Julio César los había ajustado muchos siglos más tarde. Pero sea como sea, los romanos, es decir, los privilegiados en Roma, se dirigían al edificio del Senado para votar por los dos cónsules nuevos. Esta vez, los senadores sabían que el voto era muy importante, ya que no solo votaban por los dos cónsules que iban a vengarse por la humillante derrota de las horcas caudinas, sino que también iban a cambiar una ley muy importante que no tenía nada que ver con guerra. Hasta ahora, los cónsules eran los que tenían el poder de poner o remover a una persona en el Senado romano. Este año, si el voto iba a pasar, ese poder pasaría a ser parte de los poderes de los tal llamados censores. Y aquí quiero destacar 6 pequeños detalles de cómo los senadores votaban a la hora de promulgar leyes, elegir a senadores nuevos y demás trivialidades. 1. Antes de comenzar una sesión, un senador iba a buscar a uno de los 4 auspices de Roma para que éste diga si el día era propicio para abrir sesión y promulgar leyes o no. En aquel tiempo, Roma poseía 4 personas con suficiente autoridad para ese tipo de funciones, y un día de esos vamos a hablar de eso con más profundidad. 2. Antes del voto, siempre hubo discursos. Sea un voto importante o no, siempre había un discurso antes de dicho voto. 3. A veces esos discursos iban largos, y digo bien largos, con el propósito de bloquear chances de que el voto se pueda realizar. El hecho era que a la puesta del sol el Senado por ley tenía que cerrar la sesión, y ese discurso extremadamente largo se hacía a propósito si alguien se oponía a la promulgación de alguna ley o a la nominación de alguna persona a cierta magistratura. 4. Después de dar discurso venía el voto. Al votar por asuntos menores, el voto se hacía levantando la mano o simplemente diciendo sí en voz alta. Como en Roma antigua no existían partidos políticos en el sentido de hoy, generalmente tampoco existían presiones en asuntos menores de votar de cierta manera. 5. Al votar por asuntos mayores, los senadores se separaban en 2 grupos y tomaban asiento de un lado o del otro lado de la sala. Y aquí debo destacar que el Senado de Roma no estaba formado en una forma circular, como es representado muchas veces en ilustraciones gráficas provenientes de la Edad Media y moderna. No, el Senado de Roma era primeramente un edificio muy rectangular y segundo, no tenía asientos en forma de un círculo o mesa redonda o el Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas. Los asientos de los senadores eran filas paralelas de ambos lados de la sala con un amplio espacio en el medio. Y cuando un voto importante tomaba lugar, los senadores simplemente se levantaban y se sentaban de uno de los 2 lados. Un lado era sí y el otro lado era no. Así de simple. Y 6. Después del voto, los auspices tenían que obtener la ratificación de los dioses de una decisión hecha por el Senado. Y créame, eso era tan importante que muy a menudo un cónsul tenía que devolver el poder como a los días de ascender al poder, simplemente porque los augurios de, digamos, el vuelo de un águila o alguna lechuza por el cielo de Roma no era como debía ser. ¿He mencionado ya que los romanos sabían ser supersticiosos? Ahí tenemos un poco de cómo los romanos votaban durante su año nuevo. Y ahí tenemos que ese año Lucio Papirio Cursor y Quinto Aulio Serretano fueron elegidos cónsules por el año. Mientras tanto, a todos vosotros, mis oyentes, les deseo un maravilloso y próspero Año Nuevo 2018. Y ahora sí, vayamos a la palabra de la semana en latín. La última vez que tuvimos este segmento, les había dado la palabra perago. Perago es un verbo en la lengua latina y tiene 5 significados diferentes dependiendo de la situación. Entonces, perago podía significar matar, terminar o terminar de hacer algo, molestar o disturbar,
completar o completar un hecho o una cadena de eventos. Y finalmente también podía significar llevar a cabo. Ahí lo tenemos. Lo único que nos faltaría es saber la conjugación de verbos en latín, pero eso también lo vamos a tener uno de estos días. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es calenda. Deletreo eso, C-A-L-E-N-D-A. Obviamente esta palabra es muy fácil, ya que todo el mundo puede asociar la palabra calenda con la palabra calendario en castellano, pero en este caso la pregunta sería, ¿por qué los romanos no numeraban sus meses del 1 al 31 como nosotros? Bueno, vamos a ver eso durante nuestro episodio que viene y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver mi sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Bueno, volviendo a Roma y a nuestro cuento de Roma. Durante nuestro episodio del Estado de la Unión 320 a.C., les he dado un amplio vistazo de la manera en que los romanos sabían razonar, sobre todo en el Senado de Roma. He incluido pedazos enteros de discursos dados por gente como Ofilio Calavio de Capua, Espurio Postumio Albino y hasta el tribuno de los plebeyos llamado Lucio Livio, con el propósito de darles una imagen de cómo los romanos sabían invertir o poner patas para arriba cualquier tema o asunto hasta que ese tema o asunto les parecía conveniente según el punto de vista de los romanos. Lo que sucedió a continuación fue que tanto Postumio como Tito Venturio Calvino, cónsules en el año 321 a.C., fueron llevados a Samnia y luego fueron entregados al general samnita Cayo Poncio de las manos de sacerdotes fetiales romanos. Así es, fueron entregados maniatados y semidesnudos, igual como la última vez que Cayo Poncio los había visto salir de aquel desfiladero. Y después de eso, lo que sucedió fue que mientras el sacerdote fetial se dirigía a Cayo Poncio, Postumio, aún maniatado, le dio un golpe de rodilla tan brutal a ese sacerdote fetial frente a Poncio mismo que éste no supo cómo reaccionar. Luego, Postumio exclamó que él era un samnita, lo que provocó la ira de Poncio aún más. Un poco más tarde, Poncio, aún enojado, pero sabiendo que los senadores romanos seguramente ya habrían decidido no cumplir con todas las condiciones que los dos cónsules habían jurado cumplir, decidió no aceptar a Postumio y a Venturio como sus prisioneros de guerra y de esa manera entregar el asunto entero a los dioses de Roma. Así que Postumio y Venturio volvieron a Roma, pero los romanos por su lado sí cumplieron con una de las partes que los dos cónsules habían jurado. Por 5 años no hubo enfrentamientos directos entre romanos y samnitas. ¿Significa esto que la guerra había llegado a una tregua de 5 años? De ninguna manera. De hecho, estos 5 años fueron lo mejor que los romanos hubiesen podido recibir de toda esa derrota, y Roma utilizó esos años para hacerse de amigos de tanto de los apulios como de los luceros al este y al sur de los samnitas. De esta manera, rodearon a Samnia y cuando esos 5 años de tregua pasaron, los romanos estarían listos para luchar. Cayo Poncio terminó viendo que su viejo padre, Herenio Poncio, había tenido la razón. Samnia ahora tenía un enemigo mortal llamado Roma, lleno de deseos de venganza. Y aunque ninguna batalla había dado a cada lado la ventaja, los sentimientos de los hombres habían cambiado tanto que Postumio gozaba de una mayor reputación entre los romanos por su rendición que Poncio poseía entre los samnitas por su victoria sin sangre. Durante ese año pasado, y bajo el comando de los cónsules Lucio Papirio Cursor y Quinto Publilio Filo, los romanos lograron liberar a aquellos 600 prisioneros de guerra que los samnitas habían escondido dentro de la ciudad de Apulia. También asediaron a la ciudad de Lucerna y a lo largo de todo el camino hacia allá, gente les daba comida, granos, pastos para caballos y refugio porque esa gente ya estaba podrida de los samnitas. En un momento dado, y después de una batalla, los romanos consiguieron acorralar a unos 7.000 soldados samnitas, incluyendo al mismísimo Cayo Poncio, en las cercanías de Apulia. Y ese era el momento de la venganza. Cayo Poncio mismo y la gran mayoría de sus oficiales, más algunos soldados, fueron obligados a pasar bajo un yugo de lanzas frente a los ojos de los cónsules de Roma. Un año más tarde, en el 318 a.C., los romanos conquistarán las ciudades de Ferentio y Satricum. La ciudad de Satricum, si bien se encontraba dentro del territorio latino, se había dado vuelta en contra de Roma después de la derrota de las Orcas Caudinas. En cuanto a esa ciudad, ellos hasta habían permitido que un regimiento de los samnitas se establezca dentro de su ciudad
y cuando los romanos se aproximaban a Satricum, los ciudadanos le imploraban a los romanos que no los matasen y que cuáles serían las condiciones para una nueva paz entre Satricum y Roma. A esto, los romanos respondieron que si el regimiento samnita aún se encontraba dentro de la ciudad, todos los ciudadanos de Satricum serían masacrados. Así que los ciudadanos de Satricum hicieron un plan para deshacerse de los guerreros samnitas y el regimiento entero fue atrapado por los romanos. Después de eso, los romanos, guiados por el fuerte Papirio y nuevamente ayudados por la gente en el campo y en los pueblos a lo largo del camino, llegaron a la ciudad de Arpi. Cuando los ejércitos de Roma y los samnitas estaban a punto de enfrentarse en las cercanías de Arpi, algo raro sucedió. Un ejército de la ciudad griega del Tarento apareció por el horizonte y ellos anunciaron que les prohibían pelear a los romanos y a los samnitas y que cualquiera de los dos lados, si no obedecían esa orden de Tarento, ellos mismos, los tarentinos, se pondrían del otro lado, es decir, ellos le ayudarían al que fuese atacado. Los romanos inmediatamente llamaron a sus augurios y estos vieron, por medio de sus gallinas sagradas, que los dioses favorecían una guerra frontal. Así que los romanos se pusieron en formación de guerra. Cuando los tarentinos repitieron sus amenazas de apoyar a los samnitas, los romanos simplemente les dijeron que los dioses les habían prometido una victoria, sea contra quien sea. Y en realidad así fue. Los romanos aplastaron a ambos ejércitos. Los soldados, mientras iban matando a sus oponentes, fila por fila, se venían repitiendo que ahora no estaban en los desfiladeros de las horcas caudinas. En realidad, esto que acabo de relatar pasó más o menos al mismo tiempo, mientras el otro cónsul logró liberar a los prisioneros ecuestres, aquellos 600 muchachos, hijos de las familias nobles de Roma. Y como para darle más dulce a la torta, los romanos también recuperaron todos los estandartes que habían perdido en las horcas. Comentario personal, me puedo imaginar la alegría. En el año 318 a.C., dos cónsules romanos llamados Lucio Plautio Veno y Marco Folio Flacinatore lograron instalar un prefecto romano en la ciudad de Capua por primera vez. Ahora, las leyes de Roma comenzaban a tener su alcance casi igual de grande como los ejércitos de Roma. Durante el año 316 a.C., el año que esa tregua entre romanos y samnitas teóricamente acababa, el dictador Lucio Emilio le puso un asedio a la ciudad de Satícula. De esa ciudad ya habíamos oído antes durante la primera guerra samnita. Esa fue otra victoria fácil para los romanos, si bien pequeña en números, porque los samnitas, al oír que la mayor parte de las tropas romanas venían a Satícula, simplemente abandonaron su campo de noche. Al año siguiente, es decir, el 315, pertenece a una de las mayores derrotas de Roma en esta segunda guerra samnita en la ciudad de Lautulae. Pero también pertenece a uno de los dos héroes más grandes de esa guerra, un hombre llamado Quinto Fabio Ruliano. Basta decir que inmediatamente después de la batalla de Lautulae, los samnitas llegaron a 32 kilómetros de las puertas de Roma. Yo voy a dedicar nuestro episodio 43 a Ruliano, y como un flashback, este Ruliano y otro de los héroes de esta misma guerra, Lucio Papirio Cursor, serán los protagonistas de ese episodio porque entre los dos sucedieron dos cosas que raramente sucedían en Roma. 1. Desobediencia a un superior dentro del ejército romano. Y 2. El perdón de la vida de alguien después de haber sido condenado a muerte por las palabras de un dictador. Entonces, continuamos con la Gran Guerra. En realidad, la batalla de Lautulae sucedió porque durante ese mismo año, es decir, el 315 a.C., algo muy malo sucedió en una colonia romana llamada Sora. La gente que era oriunda de ese lugar decidieron levantar armas en contra de los más o menos 2.500 colonos romanos que vivían ahí, y ni 2 por 3 los mataron a todos. Lógicamente, el año siguiente los romanos mandaron fuerzas para recuperar Sora y para castigar a los asesinos. Pero mientras estaban en camino a Sora, los eventos de la batalla de Lautulae tomaron lugar. Y como ya les dije, si bien fue una derrota grave para los romanos, la victoria de los samnitas no alcanzó a inclinar la balanza en contra de Roma. En cuanto a Sora, esa ciudad fue tomada gracias a la ayuda de un ciudadano de esa ciudad, quien se puso en contacto con el ejército romano y les ayudó a entrar a la ciudadela de Sora.
entrando a la ciudad de noche, y una vez que los romanos estaban dentro de una posición de ventaja dentro de Sora, ese mismo individuo se puso a correr por las calles de Sora gritando y creando pánico en la ciudad. Como era de noche y los ciudadanos todos confundidos, rápidamente se pusieron a abrir el portón de la ciudad tratando de escapar. Y claro, fue en ese momento que la mayor parte de las tropas romanas lograron entrar a Sora y tomar la ciudad. Los conspiradores de la masacre de los colonos romanos fueron llevados a Roma, donde fueron ejecutados públicamente. Luego, el año siguiente, los romanos decidieron que la mejor defensa era un ataque, y con eso en mente se lanzaron a atacar una ciudad muy dentro del territorio de los samnitas. Estoy hablando de una ciudad llamada Bovianum, que era la capital de los samnitas pentros. En caso de que se hayan olvidado, en nuestro episodio 30, las montañas samnitas, hemos descrito las 4 tribus más importantes de los samnitas: los irpinos, los caudinos, los caracenos y los pentros. Bueno, y por unos 2 años esto se convirtió en una guerra sin cuartel, donde los romanos venían persiguiendo a los samnitas y a veces los samnitas venían persiguiendo a los romanos, según quien tenía fuerzas mayores numéricamente hablando. Colonias fueron tomadas, retomadas, destruidas o quemadas. Los samnitas abandonaron sus campos militares de noche cada vez que se sentían flojos, y mientras tanto los romanos se iban consolidando en el uso de esa nueva táctica de guerra, de la cual ya hablamos un montón de veces: el manípulo. A esta hora, ya todos los generales, oficiales, centuriones y soldados se acostumbraron a esa nueva forma de marchar, de obedecer sonidos de trompetas y banderas, y de qué modo retirarse de la lucha sin dar la espalda al enemigo, como para que la hilera siguiente tome su turno para pelear. Y el efecto de ese cambio tuvo, unido al efecto de que Roma comenzó a construir una ruta entre Roma y Capua conocida como la Vía Apia, hizo que la balanza por fin se empezara a inclinar en favor de Roma. Y en buena hora, porque entre el año 313 y 312 Capua estuvo a punto de rebelarse contra Roma. Tan cerca estuvo eso de suceder que los romanos, no siendo ningunos estúpidos y viendo que eso podía pasar cualquier día, empezaron a hacer tratados de paz aislados con poblados samnitas cercanos a Capua. Y también en buena hora llegó esa Vía Apia, porque ese mismo año, el 312, fue el año que una tregua de 40 años entre Roma y Etruria expiraba. Y como a un día de esa fecha de expiración, los etruscos les declararon la guerra a los romanos. Y ahora tenemos que Roma tenía 2 frentes de batalla: los samnitas al sur y los etruscos al norte. Ese mismo año, el 312, Cayo Sulpicio Longo fue proclamado dictador de Roma. Inmediatamente, este se puso a preparar tropas para un posible ataque de parte de los etruscos. Un año más tarde, los cónsules de ese año, Cayo Junio Babulco y Quinto Emilio Barbula, se vieron obligados a dividir el número de soldados entre 2, mitad para cada uno. Bubulco iría hacia el sur a pelear contra los samnitas y Barbula iría al norte a pelear contra los etruscos. Los etruscos se enfrentaron a los romanos en las cercanías de una localidad llamada Sutrium, pero la pelea fue tan igual entre los 2 enemigos que duró todo el día y parte de la noche siguiente. Muchos fueron los muertos de ambos lados. Durante el resto de ese año, los etruscos evitaron enfrentamientos directos con los romanos. Por su lado, Bubulco logró saquear la ciudad samnita de Bovianum, y luego de otra decisiva victoria contra los samnitas, este cónsul se convirtiera en el primer cónsul de origen plebeyo que creó un templo a una divinidad romana por una promesa dada. Así es, Cayo Junio Bubulco, en gran parte ignorado por alguna razón por Tito Livio, hizo un templo a la diosa de la salud e higiene en Roma. El nombre de esa divinidad era Salus, y nuestra palabra salud proviene directamente de esa diosa romana. Y la imagen de esa divinidad romana era una mujer sentada en una silla romana sosteniendo un pequeño plato en una mano y una serpiente en la otra mano. En la mayoría de los casos, esa serpiente está de cara al plato, al igual como hoy lo vemos en casi todas las farmacias del mundo occidental. En el año 312 pasó otra cosita de interés en Roma.
Por primera vez en la historia de la ciudad, los romanos obtenían su agua de un acueducto y no de un pozo. Así es, amigos. Ese año, el acueducto llamado Aqua Appia empezó a llevar agua fresca a la población de Roma. De eso, mucho más en nuestro episodio siguiente. Bueno, en el año 310 a.C. tenemos que Quinto Fabio Ruliano otra vez obtiene una victoria, esta vez en contra de los etruscos cerca de la ciudad de Sutrium en la batalla del lago Vadimo. Sutrium era una ciudad romana que estaba siendo asediada por fuerzas de los etruscos. Cuando Ruliano se aproximó al campo de batalla, los etruscos se sintieron tan fuertes por el hecho de que tenían mayoría numérica que hasta se pusieron a correr hacia los romanos sin castigarlos con jabalinas primeramente. Los romanos, más fríos y más calculadores, los esperaban, y cuando la distancia estaba perfecta, les dieron una lluvia de jabalinas romanas reforzadas y estabilizadas. Y como los romanos estaban un poquito montaña arriba, eso también significó que los etruscos tenían que correr hacia arriba los últimos 100 metros, y eso les dio más tiempo a los romanos. Después de las jabalinas, llegó una lluvia de piedras que había en mucha abundancia en esa parte de Etruria. Cuando el choque finalmente se produjo, los etruscos estaban tan cansados que cuando vieron a la caballería romana aparecer por su flanco derecho, se pusieron a huir. Pero en vez de huir a su campamento, los etruscos se fueron corriendo a un bosque que les causaba pavor a los romanos: la selva Siminia. Por generaciones existían leyendas, cuentos y macabras historias de cosas que sucedían dentro de esa selva, y ningún romano en su mente sana jamás se atrevió a entrar a esa parte de Etruria. Lo que sucedía en la selva Siminia también va a ser parte de nuestro episodio 43, ya que es parte de la historia de Ruliano, uno de los dos héroes de esta guerra. Pero sí basta saber que aquí también los romanos van a salir ganando. Y para ese entonces, como ya dije, Roma tenía una nueva arma a su disposición, algo que jamás se había visto en Italia antes: una ruta derecha entre Roma y Capua. Las tropas podían moverse entre las dos regiones en un tiempo récord, y cada vez que esas tropas romanas aparecían por algún lado, los enemigos eran tomados totalmente por sorpresa debido a la velocidad de la marcha. El cambio que esto causó fue tan drástico y tan profundo que los últimos 3 años de la Gran Guerra no fueron más que una sucesión de rendiciones y capitulaciones de pueblos varios frente a Roma, arrodillándose uno después del otro. Sí hubo problemas, y otra vez un miembro de la familia de los Claudios, y también llamado Apio Claudio, causó malestar por Roma, pero Roma, como ciudad, ya empezaba a ver el final del túnel cuando entramos al año 309 a.C. También este fue el año que Roma empezó a hacer verdadero uso de las fuerzas navales para la movilización de tropas que fueron mantenidas cerca del puerto de Neápolis. Entonces, vamos año por año durante estos últimos 6 años. 309 a.C. Lucio Papirio Cursor vence a los samnitas en la batalla de Longula. 308 a.C. La intensidad de la guerra sube a su nivel máximo cuando todos los pueblos de los Apeninos, los umbrios, los picentinos y los marcinos se unen a los samnitas. Sin embargo, Roma es capaz de contener todos esos ataques y salir vencedora al final de ese año. Al mismo tiempo, los etruscos desean la paz. La obtienen, pero las condiciones impuestas por los romanos son duras. 307 a.C. Un enfrentamiento entre romanos y una tribu llamada los Salentinos produjo una victoria fácil para Roma. Mientras tanto, Quinto Fabio Ruliano vuelve a vencer a los samnitas cerca de otra localidad llamada Alifae. Nada de importancia sucede ahí, excepto que los guerreros de origen hernicio o hérnicos fueron descubiertos entre medio de los prisioneros de guerra samnitas. A esto, Ruliano mandó a esos prisioneros de guerra a Roma a investigar si estos eran enviados por el gobierno de los hérnicos mismos o si se trataba de simples voluntarios. Como resultado de ello, los hérnicos le declararon la guerra a Roma. 306 a.C. Colegas y cónsules Publio Cornelio Arbina y Quinto Marcio Trémulo
se dirigen a la guerra en contra de los hérnicos. Los aplastan con facilidad, pero al mismo tiempo los samnitas vuelven a perseguirlos, bloqueando rutas de acceso y hasta logran aislar a los dos cónsules en un momento dado. Sin embargo, luego de una breve batalla y gracias a una señal de humo provocada por el incendio del campo militar del ejército samnita, los dos cónsules se vuelven a unir y de ese modo aniquilan a los samnitas rotundamente. Los etruscos, otra vez sorprendidos por la presencia de los romanos con tanta rapidez, siendo que los creían en Campania o en Samnia, abandonan planes de guerra y en general pierden ganas de luchar en contra de Roma. Ese fue, según muchos historiadores, el año que los etruscos perdieron su alma. 305 a.C. Dos cónsules fueron enviados a Samnia. Lucio Postumio Megelo marcha hacia una localidad llamada Tiferno. Tito Minucio Augurino marcha hacia Bovianum. Hubo una batalla en Tiferno donde algunas de las fuentes de Tito Livio afirman que Postumio Megelo fue derrotado, mientras que otros dicen que la batalla era un empate y que Postumio se retiró a las montañas por la noche. Los samnitas lo siguieron y acamparon cerca del campo de los romanos. Postumio luego dejó un guardia en ese campamento y se fue marchando hacia su colega, que también estaba acampado frente al enemigo. Otra batalla surgió y duró hasta la tarde. Entonces Postumio logró rodear a los samnitas y estos fueron matados casi hasta el último hombre. Al día siguiente, los cónsules empezaron el asedio de Bovianum. Esa ciudad cayó rápidamente. En el 304 a.C., los samnitas enviaron delegados a Roma pidiendo paz. Los romanos, desconfiados, decidieron enviar a otro cónsul llamado Publio Sempronio a Samnia, por supuesto con un ejército entero, para investigar las verdaderas intenciones de los samnitas. Sempronio viajó por toda Samnia por todo un año y en todas partes encontró gente pacífica que hasta le ofrecían suministros. Tito Livio dijo que el antiguo tratado de los samnitas fue restaurado. Livio nunca especificó cuáles eran los términos de esa paz. Personalmente, yo veo esta guerra como 22 años de lucha sin cuartel que no le dio ningún territorio nuevo a Roma, pero que también quitó la hegemonía de los samnitas sobre el territorio de Campania. Por supuesto, hay que mantener en cuenta que Roma también logró mantener el estatus de superioridad entre todos sus vecinos, a pesar de haber sido atacada por todos lados. Bueno, la gran guerra entre Roma y Samnia llegó a su final. Roma cambió muchísimo. De ser un poder regional, Roma estaba a un paso de ser el indiscutible amo y señor de Italia. La conquista no era completa aún y para eso habrá otra guerra más. Sin embargo, con la excepción de las ciudades griegas en el sur y el valle del río Po en el norte, nadie podía ya darse el lujo de ignorar a Roma. La tercera guerra samnita se reanudará en el 298 a.C. En nuestra saga familiar vamos a continuar con las historias paralelas de tres de los bisnietos de Marco, aquel Marco que había degollado a un gigante latino en la batalla del lago Regilo. Ya van a ver. Pero, más importante aún, nuestro episodio que viene dedicado a una obra maestra de Roma, creada por un hombre que toda Roma odiaba a muerte. Estoy hablando de Apio Claudio, el creador de la Vía Appia, entre otras cosas. Entonces, nuestro episodio que viene se llama episodio 42, la Vía Appia. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.